Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hanmao Menchuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Myung-in Kim de la iglesia Hanmao Menchuncheon. Viví durante 10 años siendo infeliz por ser una actriz desconocida, pero hoy estoy aquí para compartirles la gracia de haber encontrado la felicidad por el poder del Evangelio. Fue una vez cuando estaba en la secundaria que me seleccionaron en la calle para participar de un concurso de belleza. Tuve la suerte de estar en el primer puesto en ese concurso, y enseguida me tomaron para posar en una revista. Mis amigos se asombraron y se alegraron mucho de verme en una revista. Yo también me divertía mucho haciendo la sesión de fotos y al mismo tiempo me gustaba que las personas reaccionaran así ante mí. Desde ese momento comencé a soñar con ser una actriz. Luego de un tiempo firmé un contrato con una agencia. Ni bien formé parte de la agencia, participé en el rodaje de una película. Seguramente es una película que todos conocen, porque fue una película que estuvo en cartelera de éxito. Es la película llamada Amigos. El papel que me tocó actuar fue como pianista de una banda llamada Rainbow, y la protagonista de esa película era vocalista de esa banda. Y también me casaba con uno de los 4 hombres principales de la película. Pero por desgracia, toda la escena de la boda no fue utilizada en la película. Y solo hubo una escena donde aparecí siendo adulta. En esa escena aparezco como la señora de un restaurante de sushi en donde hablo con un acento provincial y corto la cabeza de un pescado. Si les digo esto, seguramente dirán, «¡Ah, esa señora eras tú!». Entre las mujeres, mi papel era el segundo importante porque yo le seguía a la protagonista en cantidad de escenas que aparecía. Pero como la película era una historia orientada a los hombres, solo tenía una línea en el guión. Era la frase que decía en el restaurante de sushi. Este fue mi guión. 오셨어요, 예. 우기 아빠, 상택 씨 왔어요, 예. Mi vida como actriz comenzó de esta manera, con la suerte de trabajar junto a famosos como Dong Gon-chang y Oh Son-yu. Esta fue mi primera película y luego participé en las presentaciones de la película y firmé autógrafos en todos los lugares que iba. Hasta me presentaron en varios diarios como la nueva estrella. Obviamente en esos momentos usaba un nombre falso que me habían asignado en la agencia. Hasta ahora cambié 3 veces de nombre en toda mi carrera. De esa manera, mi vida como actriz tuvo un comienzo brillante. Pero luego de eso, las cosas no resultaron bien. En las siguientes películas y novelas que filmé, tuve papeles en los que me tendrían que buscar detenidamente para poder encontrarme. O eran papeles en los que aparecía por segundos, decía alguna frase y eso era todo. Pero tenía la esperanza de tomar algún papel importante o participar en una gran producción en algún momento, por lo que decidí prepararme haciendo lo que podía por mí sola y esperar hasta que llegue ese día. Lo único que podía hacer por mí sola era estar en forma y ejercitarme. Hice natación, fui al gimnasio e hice aeróbics de día y de noche. Hice aeróbics con las vecinas del barrio durante 6 o 7 años sin descansar. Y había algo en que pensaba mientras hacía aeróbics. Un día, mientras corría, pensé, ¿hasta cuándo tendré que hacer esta espera tan larga? Toda esta preparación que estoy haciendo. Mientras me preguntaba esto, pensaba que quizás jamás llegaría ese momento. Al pensar así, me quedaba sin aliento. Al verme así frente al espejo en ese momento, me sentí muy triste. Recuerdo que muchas veces no paraba de llorar mientras ejercitaba. Se me caían las lágrimas, pero por la transpiración nadie se daba cuenta de que estaba llorando. Fueron varios los días que lloré mientras hacía aeróbics. Y otra cosa que podía hacer mientras hacía aeróbics era tomar clases de actuación. Por suerte, todas las agencias con las que firmaba contrato me mandaban a un instituto de actuación. Compartía las clases con muchas personas. Hasta que de a poco mis compañeros aparecían en la televisión uno por uno. Será porque era pequeña en ese momento, pero me agarraba odio ver la televisión. Por eso, desde un momento, dejé de verla. En esos momentos, el profesor que me enseñaba actuación me dijo, «Myung-in, por favor, mira la televisión. ¿Cómo puede ser que alguien que pretende ser actriz no mire televisión? ¿Cómo es que no sabes qué novelas están dando en la televisión? ¿Qué te sucede?». Yo pasaba mis tiempos de esa manera, entrenándome con deportes y tomando clases de actuación. No sería una exageración decir que he pasado todos mis 20 haciendo ejercicios y tomando clases de actuación. Mientras pasaba el tiempo así, no tuve papeles muy grandes en las novelas y en las películas, pero a veces ganaba bastante dinero haciendo publicidades. Mis amigas sentían envidia y me decían que yo ganaba en un solo día lo que ellas ganaban en un mes.
Al ganar tanto dinero desde muy joven, no tenía noción del dinero. Esto hizo que no abandonara mi carrera de actriz. Siempre decía, un año más, intentaré un año más, y así el tiempo pasaba. Así pasó el tiempo y casi a los finales de mis 20 pensé, ya no puedo seguir así. Este será el último contrato con la agencia y firmé contrato con otra agencia. Pero esta vez las expectativas fueron diferentes, porque el contrato era con una agencia que trabajaba con grandes estrellas. Por eso mis expectativas fueron más grandes y todos los días traté de ser optimista y de esforzarme más. Pero así, pasaron 2 años y ya me había gastado todo el dinero que tenía guardado. En ese momento, por primera vez en mi vida, me enfrenté cara a cara con mi verdadera realidad. Esa realidad que había estado evitando, que no quise pensar seriamente todo este tiempo. Ya no era tan joven y ya no tenía un futuro como actriz. Al encontrarme con esta realidad, solo podía pensar en una cosa. ¿Cómo viviré ahora? Ya no tengo bastante edad, no tengo dinero, no tengo con quién casarme y tampoco sé hacer alguna otra cosa. ¡Ay! ¿Y ahora de qué viviré el resto de mi vida? Estaba totalmente perdida. Por primera vez logré comprender el corazón de los que se suicidan. Por eso las personas se suicidan. Yo también quisiera dejar de pensar. Quiero terminar todo. Era lo único que pensaba. Pero yo no podía suicidarme, porque había comenzado a ir a la iglesia junto a mi hermano. Me gustaban mucho las prédicas que escuchaba todos los domingos. Dios nos dio la resurrección como la prueba para que todas las personas podamos creer. Jesús resucitó y Él es nuestro dueño y debemos depositar todo en Él. Mi corazón se sentía en armonía al escuchar estas palabras y me decía a mí misma, debo depositar todo en Él. Pero cuando regresaba a casa, regresaba a mi realidad. Comprendía todas las palabras que escuchaba en la iglesia, lo sabía muy bien, pero cuando regresaba a mi verdadera realidad, no podía depositarle nada a Dios, no podía hacer nada. La palabra era solo palabra de Dios y la realidad era la realidad. Entonces, ¿cómo se supone que debo vivir? Y sentía que si tan solo se me resolvía esto, podría ser una vida cristiana mucho mejor. Y pensaba, ¿cómo podría ser una vida de fe sin tener una base en mi vida? Pero si retrocedo en el tiempo, hay algo de lo que realmente estoy agradecida. Justo en ese momento, vi la vida de las personas de la iglesia. ¿Qué es esto? ¿Cómo pueden ser así estas personas? No parecían personas de este mundo. Ellos realmente vivían la vida del reino de los cielos. Ellos estaban llenos de gozo, agradecimiento, felicidad. Y pensé, estas personas realmente han visto el reino de los cielos. Pero, ¿por qué yo no puedo? ¿Pero qué sucede conmigo si yo también voy a la misma iglesia, creo en Jesús como mi dueño con la misma prueba, de la misma manera que ellos? Cuando no tenía trabajo estaba muy preocupada y cuando no tenía dinero me sentía deprimida. No podía ser feliz. Y cuando vi que la vida de ellos era diferente a la mía, comencé a pensar seriamente a ver si había un problema en mi fe. Justo en ese momento me ofrecieron un trabajo en una agencia. Cuando recibí esa oferta pensé, Dios me está guiando, me está salvando. Dios me está abriendo un camino porque estoy examinando seriamente mi fe. Si aceptaba la oferta de la agencia, podía filmar una novela. Por eso comenzamos a conversar sobre el contrato. Pero yo no me sentía muy bien, porque no había alegría en mí. Y pensé que podría ser que esto no fuera la guía de Dios. Por eso decidí consultarlo con la líder de mi iglesia célula, con quien rendía culto una vez a la semana. Y ella me compartió el siguiente versículo. Busca primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Ese versículo tocó profundamente mi corazón en el momento indicado. Y tomé una decisión con mucho gozo. Sí, iré por este camino. Iré por este camino que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pensando así, regresé a mi casa con mucho gozo. Y cuando llegué a casa, escribí un testimonio. En nuestra iglesia escribimos testimonios en base a la palabra y nuestras vidas. Y ese día escribí un testimonio que decía, yo cambié de sueño. Antes, mi sueño era ser amada por el mundo, pero ahora mi sueño es ser amada por Jesús. Luego de escribir este testimonio, me fui a dormir con mucha alegría. Al día siguiente me encontré con unas amigas que también trabajaban en la televisión. Y vi que una de ellas llevaba en su mano el guión de una nueva novela en la que iba a participar.
En el mismo instante que vi el guión en su mano, pensé, está bien. Yo también podría ser parte, solo que decidí no hacerlo. Yo también podría ahora mismo participar en una novela, pero he cambiado de sueño. Yo buscaré primeramente su reino y su justicia. Y regresando a casa, me seguía diciendo a mí misma, está bien, Myung-in, está bien. Pero cuando llegué a casa, no me sentía nada bien. Y justo en ese momento, mi líder, que no solía enviarme mensajes, me mandó un mensaje de texto luego de leer mi testimonio. Me dijo, Myung-in, qué lindo testimonio has escrito. Al escuchar eso, se me rompió el corazón. Ese corazón decidido con el que había escrito el testimonio el día anterior había desaparecido por completo. Me sentí muy mal al ver mi estado. Había perdido toda esa determinación que había tenido el día anterior en tan solo un día y nuevamente estaba buscando el dinero, la fama y el afán del mundo. Volví a pensar complicadamente. De inmediato me arrodillé y oré. Dios, haz que el mundo se vaya atrás. Que el mundo se vaya atrás. Te pido que mis ojos puedan ver claramente tu reino para que pueda mirar solo tu reino hasta que me muera. Hice esta oración llorando durante 4 días antes de irme a dormir y cuando me levantaba por las mañanas. Y luego de orar durante un tiempo pensé, si fuera ciega, o si no tuviera oídos para escuchar, o si no tuviera un brazo, quizás así no tendría afán de este mundo. ¿Y si oro para que me haga ciega? Se me cruzaba este pensamiento por la cabeza, pero no pude orar así porque me dio miedo. Y al 5.º día me levanté para orar. Pero dije, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué orar si no tengo fe? No voy a orar. Me sentí decepcionada y me fui directamente a bañarme. Suelo hablar sola y ese día también lo hice. Me dije, ¡ay, Myung-in, qué clase de fe tienes! Eso fue todo lo que dije. Pero, en ese instante, una palabra que escuché millones y millones de veces en la iglesia se me cruzó por la cabeza. Jesús resucitó. La resurrección de Jesús. Es esto. No era algo que no sabía, pero en ese preciso momento la resurrección de Jesús fue más real que nunca. Es cierto, la resurrección es un hecho que se relaciona con mi vida. Este hecho es importante en mi vida. Se me hizo tan real la resurrección de Jesús que quedé paralizada mientras me bañaba. Jesús resucitó. Realmente existe el reino eterno de los cielos. Esto significa que yo estoy en este mundo por un tiempo. La Biblia es verdadera. Todo esto es real. Entonces, ¿de qué sirve ser millonaria en este mundo? ¿De qué sirve ser una celebridad aquí? No hay razón para que me sienta así de deprimida. Todos estos pensamientos me invadieron por completo. Soy salva, estoy salva. Gracias, Señor. Me fui al living saltando de alegría. ¡Wow! Gracias, Señor. Ahora sí podré vivir una vida buscando primeramente su reino y su justicia. No, en verdad tendré que contarle esto a todo el que no sepa esta verdad. Tengo que vivir para esto. Viviré por esto. Y me di cuenta de que había estado haciendo la oración equivocada. En vez de orar pidiendo que el mundo quede atrás, debería haber orado para que pueda ver a Jesucristo resucitado. Al poder ver a Jesucristo resucitado, automáticamente el mundo se hizo pequeño y quedó a un costado. Y en ese momento me di cuenta. Yo decía que creía en Jesús y que la resurrección era la prueba. Sabía todo esto, pero no era real en mí, porque el Evangelio no tenía relación conmigo. Por eso no había poder y mi vida no podía cambiar. Iba a la iglesia todos los fines de semana. Confesaba que Jesús era mi dueño, pero la realidad es que mi vida no tenía ninguna relación con las palabras de mi dueño. Por eso yo estaba ignorando por completo la verdad que Dios me mostró por medio de la prueba de la resurrección. Yo decía que creía, pero en verdad no estaba creyendo. ¿Qué es lo que estuve creyendo todo este tiempo? ¿Qué es lo que decía que creía? Cuando el Evangelio se me hizo real, pude entender la vida de los miembros de la iglesia. Desde ese momento yo también pude vivir la vida del reino de los cielos. Luego de esto, fui parte de la serie Montaña Rusa durante más de un año. No tuve un papel grande, sin embargo me sentí feliz y agradecida, porque por medio de la prueba de la resurrección que me dio Dios,
pude conocer la verdadera libertad. Y al creer en Jesucristo resucitado como mi dueño, pude depositar toda ansiedad en Él y compartir esta verdad se ha convertido en mi prioridad. Pude compartir que este mundo no es el todo, sino que existe el reino eterno de los cielos. Y también pude compartir que este hecho de la resurrección no es un hecho que solo tiene que ver con las personas que creen, sino que es un hecho que se relaciona con todas las personas de este mundo. Compartí el Evangelio con todo el elenco, sean productores o actores, cada vez que tenía la oportunidad. Pero lo triste es que las personas me decían que no me entregara de lleno a la religión y que creyera moderadamente. Pero justamente lo que me decían era lo que no podía comprender. ¿Es creer o no creer? ¿Cómo es posible creer moderadamente? Este hecho de la resurrección es un hecho demasiado grande. Que Jesucristo haya resucitado es algo que tiene demasiada relación con nuestras vidas. ¿Y qué cuestión tan grande es si al morir iremos al eterno reino de los cielos o iremos eternamente al infierno? ¿Cómo creer yo sola, guardándome en silencio, esto para mí y creer con moderación? Realmente es algo que no tiene sentido. Por eso no podía no compartir esta verdad de que Jesucristo resucitó. Actualmente soy reportera de un programa matutino del canal KBS. No hay nada de qué enorgullecerme en este mundo, pero yo me he encontrado con Jesucristo resucitado. Y también he recibido la gloriosa misión de compartir sobre Jesús. Amén. Por eso, aunque sea una actriz sin nombre en este mundo, para Dios soy protagonista como testigo de la resurrección. Muchas gracias por escuchar mi testimonio. La prueba que Dios nos dio, este hecho real que se relaciona con nuestras vidas. Oro para que por medio de este hecho de la resurrección todos ustedes puedan creer en Jesús como dueño y vivir esta vida de paz que solo Él nos puede dar. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.